Apreciados amigos de todo el país, con ustedes nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Giorgi Rodríguez, en un programa que apostamos a que va a ser de gran interés para ustedes. Señor TH, hoy tenemos a nuestro amigo, director general de presupuesto, José Rijo, economista, destacado economista de la República Dominicana. José, siempre es un gusto estar contigo, conversar contigo. Hacía tiempo que no te veía. Así es, usted me tiene medio olvidado, pero como siempre, Giorgi, Juan TH, para mí es un privilegio estar con usted. Usted es parte integral de este programa. Así Yo le dije a Giorgi que te pusiera en nómina. De verdad que sí, no caería mal un extra, aunque no la puedo cobrar. Aunque José, no la puedo José, cobrar. ¿cuál es la situación de hoy? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el país en términos financieros? ¿Vamos bien o ahí? ¿Cómo es? Mira, indudablemente que cuando nosotros proyectamos el presupuesto del año 2023, teníamos la gran incertidumbre todavía del impacto de la guerra. Por lo tanto, la cantidad de ingresos que nosotros estimamos, teníamos que ser conservadores al momento de hacer la estimación de los ingresos, porque con una inflación en Estados Unidos por el 7%, una tasa de interés cerca del 5% de la Reserva Federal, pues nos obligaba a tener que ser muy prudentes y más en la ejecución del gasto. Por eso nosotros estimamos de ingreso por impuesto 980.000 millones de pesos. Creo que lo explicaba aquí una vez, que esos 980.000 millones de pesos de impuestos estaban comprometidos de salida. 275.000 millones para cubrir el 4% de educación, 225.000 millones de pesos para el pago de los intereses de la deuda, 200.000 millones de pesos para el pago de los subsidios del combustible eléctrico, subsidios sociales y las pensiones, 137.000 millones de pesos para salud y 155.000 millones de pesos de la deuda de atrás. O sea, que antes de recibirlo yo te lo tenía comprometido. Ya los 980.000 y no habíamos dado un peso, asignado un peso ni a presidencia, ni a medio ambiente, a nadie. Y uno dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cerramos el país? Entonces en esa ocasión previmos que teníamos que buscar prestado para poder cumplir con las demandas sociales y toda la administración del Estado, porque para poder darle a los ayuntamientos, al Congreso, a la justicia, a seguridad ciudadana, defensa nacional, medio ambiente, agricultura, teníamos que buscar que financiar el presupuesto. Y el Congreso nos autorizó un financiamiento por 363.000 millones de pesos. De esos 363.000, que aquí me quiero explicarlo, porque en la ley de presupuesto se hace una autorización para que el Poder Ejecutivo busque esos 363.000 millones. Para buscarlo, primero, para emisión de bono hay que someter una ley, porque una de las fuentes de financiamiento es la emisión de bonos globales e internos. Esa ley, cuando se somete al Congreso y se aprueba, la gente dice, otro préstamo más. No, son los préstamos que consignó la ley de presupuesto. Igualmente tenemos que buscar unos 28.000 millones de pesos de préstamos con acuerdo para proyectos de inversión. Eso quiere decir que cuando se autoriza ese préstamo con el BID, ese préstamo tiene que firmarse, llegar al acuerdo, someterlo al Congreso. Entonces, cuando va al Congreso y se aprueba ese préstamo, ya contenido en la ley de presupuesto, dicen otro préstamo más, pero no es así. Es decir, son los préstamos que en la ley de presupuesto nos autoriza llegar hasta 363.000 millones de pesos. Indudablemente que el crecimiento no se movió en el primer semestre como nosotros esperábamos, a tal extremo que, por ejemplo, para la Dirección General de Aduana ha habido una disminución de los ingresos para finalizar el año de unos 22.000 millones de pesos. Es mucho. Es decir, nosotros estimamos que en aduana se iban a recaudar
unos 265.000 y ahora estamos replanteando que nada más se van a ejecutar 242.000 millones de pesos. Entonces tenemos que compensar esa disminución de los ingresos para poder cumplir con todas las metas que tenemos para el año 23. Por el lado, en cambio, por el lado de la Dirección General de Impuestos Internos, por la confianza que se ha venido desarrollando y este intercambio más cercano de la administración tributaria con los contribuyentes, pues tenemos un incremento de 49.000 millones de pesos por el lado de impuestos internos. Es decir, que eso nos compensa los 22.000 millones de pesos que teníamos. Y por el lado de la tesorería, tenemos un incremento de unos 19.000 millones de pesos. En total, ahora mismo, para finalizar el año, tenemos un aumento de los ingresos en 46.000 millones de pesos. Entonces, ese ingreso tenemos que distribuirlo en gastos que requiere para terminar el año. Básicamente, ¿para qué? Bueno, para proyectos de inversión. Infraestructura, a través del Ministerio de Obras Públicas, que se le están transfiriendo unos 16.000 millones de pesos, para la OPRED, para la segunda línea del metro, que se le están aumentando en unos 4.000 millones de pesos, para el Instituto Nacional de Agua Potable, que también se le está incrementando en unos 4.000 millones de pesos, para vivienda, a través del Ministerio de la Vivienda, que se le está incorporando unos 5.000 millones de pesos. Es decir, que el presupuesto total lo estamos incrementando en 61.000 millones de pesos de gasto, ¿no? Si aumentamos en 61.000 y por el otro lado tenemos ingresos de 46.000, indudablemente que estamos aumentando el déficit, ¿no?, en unos 26.000 millones más o menos. Y ese déficit, indudablemente que debió de haber requerido de más financiamiento. Pero como nosotros hemos hecho un buen manejo de pasivos, una regularización de los préstamos, en febrero hubo un gran acuerdo, un mejoramiento para el cumplimiento, tenemos una disminución de la necesidad de pago de deuda, porque se hizo un arreglo, un acuerdo de modificación de deuda, lo que llamamos manejo de pasivos, y eso nos permite entonces no necesitar la totalidad del financiamiento que nos autorizó el Congreso. De 363.000 millones de pesos que nos autorizó el Congreso, nada más vamos a necesitar 333.000 millones de pesos. Es decir, aumentamos el déficit de un 3% que lo habíamos presupuestado en septiembre a un 3.2% del PIB ahora para finalizar el año, pero sin necesidad de aumentar el financiamiento, al contrario, disminuyendo lo que nos autorizó el Congreso para el inicio de año. ¿Y el manejo de la deuda? El manejo de la deuda. Bueno, tengo entendido que el gobierno ha estado cumpliendo con su compromiso de deuda. Totalmente. Hasta ahora no ha habido un solo atraso con el pago de los cumplimientos, porque tenemos los recursos para cumplirlo. A la fecha se habían colocado unos 225.000 millones de pesos, de los cuales el déficit al día de hoy, que anda por los 62.000 millones de pesos, nos permite una disponibilidad de unos 100.000 millones de pesos, menos el pago de la deuda, que se ha pagado alrededor de 77.000 millones de capital, y de intereses llevamos un monto significativo también de pago de los intereses, lo cual nos permite seguir diciendo que el manejo de la deuda es sostenible, de que República Dominicana es uno de los pocos países que puede exhibir un mejoramiento y que debe ser calificada todavía mucho mejor por los organismos internacionales crediticios. O sea, ¿no? De hecho, lo que yo no entiendo, perdón, Giorgi, es cómo es que tú dices todas estas cosas, ¿no? Y yo estoy obligado, creo que Giorgi también, a creer más en tus palabras que en la de Leonel Fernández, por ejemplo, ¿no? Porque el Banco Interamericano, el Fondo Monetario Internacional, y Giorgi hablaba sobre eso ayer en un programa de radio, acaba de elogiar el manejo de la economía en la República Dominicana, el crecimiento económico y todas estas cosas. Y tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo hoy. Mira, una de las cosas más significativas en este país es que hay un liderazgo
que no tiene conocimiento financiero, ¿no? O si lo tiene y quiere intencionar las cosas. No lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. Lo cual es peor. Es peor, no tiene conocimiento, profundidad. Reúne una serie de cosas que tú la puedes construir en un discurso y parece ser bonita, ¿no? Pero no está sustentado en la realidad, en lo objetivo, en los datos concretos. Mira, en los gobiernos de la Fuerza del Pueblo y del PLD, porque a mí me gusta definirlo así, sí, la gente sepa que hasta el día 19, finales del 19, ¿no? Todavía estaban juntos. Era lo mismo, la Fuerza del Pueblo y el PLD. Sí, PLD de Pupú. En el año 17, ellos cogieron un 23% de los préstamos que ellos cogieron fue para pagar deudas ilegales, 42 mil millones de pesos. En el año 18, deudas ilegales. Ilegales. Y la explico. En el año 18, un 24% del endeudamiento fue para pagar deudas ilegales, unos 58 mil millones de pesos. Y el inicial del 20, con el presupuesto inicial del 20, fue el 25% del endeudamiento para pagar alrededor de 62 mil millones de pesos ilegales. Todos esos esquemas que están en la justicia hoy en día se pagaban con endeudamiento, se pagaban con emisión de bonos. Nosotros, es lo que nosotros llamamos deuda administrativa, es decir, una cuenta por pagar que se generó en el año anterior sin tener presupuesto y se pasó para el año siguiente como cuenta por pagar, ¿no? Que no pasaba por el proceso del ciclo presupuestario. Ahí está Calamar, ahí están todos esos moluscos y cosas, están todos ahí pagados con endeudamiento. Nosotros el año pasado, del financiamiento que tomamos prestado, apenas utilizamos el 1% para deuda administrativa de los años antes del año 20. Y deuda administrativa que llenaron los requisitos de ley. Porque toda aquella deuda que no llena los requisitos de ley, en deuda pública no se paga. No se paga. Todo ese caso del asfalto, 20.800 millones de pesos, alrededor de 21.000 millones de pesos, se pagó con una emisión de bonos de 450 millones de dólares. Y con los dividendos que tenía que entregar el Banco de Reserva a la institución, al gobierno por los dividendos. Entonces, hablar de endeudamiento para cubrir deudas ilegales, hablar de endeudamiento para el desarrollo, para la proyección, para la productividad, es muy diferente. Porque ese dinero que se pagó no tiene retorno. Ese es un dinero, eso es una deuda que no producía beneficio, que no tenía retorno. Ahora estamos tomando prestado, pero es para llenar el país de todo el circuito de carretera y de comunicación que necesitaba el país. Es una inversión lo que se está haciendo. ¿Qué es inversión? A propósito de eso, justamente ayer estábamos Giorgi Rodríguez y yo en las memorias del ministro de Obras Públicas y sorprendentemente para el país él hablaba de unas 600 obras que se han en estos 3 años y 200 y 300 que estaban 282 que estaban en ejecución. Todas esas obras justamente se explica a partir de la inversión que está haciendo el gobierno en infraestructura, en carreteras, 95 mil millones de pesos. ¿No? Y también está el programa de viviendas, etcétera, etcétera. Construcción de puentes, carreteras, etcétera, etcétera. Ahí anunció de línea de extensión lo que se está haciendo, cómo está impactando el trabajo de obras públicas, por ejemplo, en la autopista Duarte, cómo se está el problema en el sur, de inversión en Pedernales, que se está convirtiendo y se va a convertir rápidamente en un polo turístico demasiado importante. Y como decía Bukele y dice Luis Abinader, el dinero alcanza como no se lo roban. Así es. Y estamos haciendo mucho más con menos, porque eso es una de las cosas que más nosotros insistimos. ¿No? Y tú tomas, yo siempre pongo el ejemplo de mi pueblo, de Atomayor, ¿no? La carretera Atomayor-El Puerto, que va a acercar entonces esa comunicación con la autopista Juan Pablo Duarte, la que va a Samaná,
va a permitir, más la carretera El Ceibo, Higüey, Atomayor, El Ceibo, Vicentillo, va a permitir que los turistas puedan llegar a la carretera más rápido, a la de Samaná, y producir un círculo de riqueza en los pueblos por donde pasa. En Atomayor se está haciendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que debe estar terminada para este año. La carretera Atomayor-Sabana de la Mar, que tiene 30 años. ¿No? Importante esa ¿No? vida. Y además lo que hacen las demás instituciones, acueductos de agua, 17 acueductos que tenían 20 y 30 años sin brindar servicio a la población. No. En Atomayor habían 104 camiones que distribuían agua. Ahora hay 4, porque ya hay agua potable, el tratamiento se ha usado. Tenemos que ir a una pausa, José. Sí, porque hay una cosa que te pido antes, sí. Nosotros tenemos que hablar que el presupuesto es más que cifra. Claro. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Vamos rápido.
has dicho una cosa sumamente importante. El presupuesto es más que cifras, no, es más que números. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? En términos reales, el presupuesto es más que cifras. Bueno, Es más que 1.000 millones, que 200.000 millones. uno de los grandes retos desde que llegamos que hemos tenido es transformar el presupuesto financiero en un presupuesto físico. Es decir, ¿para qué tú requieres los recursos? Y el cumplimiento de las metas físicas es algo determinante. Y la transparencia en el manejo de esos recursos. Que es fundamental. Importante. Cuando uno toma, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud, en el Servicio Nacional de Salud hay 24 hospitales inaugurados. Hospitales que tenían años, como el de Neiva, como el del Factor, como el de Asua, ¿no? Como el de Atomayor, y están todos remozados y equipados. Todos. Ahora mismo el Robert Rick Cabral tenía 8 asuntos de emergencia, de cirugía, ¿no? 5 dañados. Nada más operaban 3. Quirófanos, los quirófanos. En la sala de cirugía. Nada más habían 3 en la sala de cirugía, de 8 quirófanos. Ya están los 8, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay una decisión de inversión en la salud. Yo te puedo mencionar el Nuestra Señora del Carmen de Padre Las Casas, el Teófilo Gautier en Barahona, el Municipal de Peralta en Asua, el Robert Rick Cabral, el Luis Bonilla en Matancita. Eso estaba olvidado, ¿no? Si vemos el nivel de consulta, en el año 20, el nivel de asistencia médica a través del Servicio Nacional de Salud fueron 22 millones en medio de la pandemia. ¿Usted sabe cuánto fue en el año 22? 36.497.000 asistencias de consulta, de hemograma, de imágenes, en prueba de laboratorio, de 12 millones que se hicieron, cuando todo el mundo sabe que en el 20 lo que más se hizo fueron pruebas de laboratorio. En el 22 llevamos 21.847.000, es decir, el doble. Entonces, lo que estamos diciendo es que en términos de inversión, lo importante aquí es la calidad de vida de la gente. Si tomamos agua, vamos a irnos a agua. El INAPA, del 20 al 23 ha inaugurado 17 y tiene como 60 en ejecución, ¿no? ¿Y cuáles son? Por ejemplo, Guanuma Los Botados tenía 15 años. La de Atomayor tenía más de 30 años. El acueducto de San Pedro de Macorís, más de 20 años. La planta potabilizadora del partido La Gorra, 20 años. El alcantarillado pluvial de Moscú, aquí en San Cristóbal, más de 30 años. ¿Y qué es lo que hacía entonces? Señores, entonces no hablemos de inversión, no hablemos de desarrollo, y así podíamos ir territorio por territorio, ¿no? Si tomamos el otro componente, para mí, por ejemplo, aquí en el Gran Santo Domingo, la inversión ya van por 11.000 millones de pesos. En 3 años, en 2 años, el 18 y 19, los gobiernos del PLD y la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional invirtieron 1.000 millones de pesos en agua. Y aquí están invirtiendo ahora mismo 11.000 millones de pesos a la fecha. En Santiago, la transformación de Santiago es increíble. Gurabo, óyeme, la cañada de Gurabo, donde 2.000 familias han sido reinstaladas y están siendo reinstaladas en apartamentos adecuados, higiénicos, decentes, con salubridad, que lo está haciendo el Ministerio de la Vivienda. Porque con el Ministerio de la Vivienda es otro caso, porque a mí me gusta que me hablen con datos, ¿verdad? El Ministerio de la Vivienda ha entregado 5.000 viviendas nuevas y ha mejorado 42.528 viviendas. Y eso no es lo grande, es que del 18 y el 19, los gobiernos de la Fuerza del Pueblo y del PLD, es decir, Leonel Danilo, ¿no?, juntos, apenas invirtieron en vivienda 842 millones de pesos. ¿Cuánto? 842 millones de pesos, el 18 y el 19.
¿Y tú sabes cuánto lleva el Ministerio de la Vivienda en vivienda solo? 21.000 millones de pesos en 3 años. El presupuesto es más que cifra. Es la calidad de vida que nosotros estamos impactando con estas inversiones. Y el dinero que se está tomando prestado es para proyectos de inversión, no es para pagar moluscos. No, pero si nos vamos a la policía, por ejemplo, donde el gobierno está haciendo una transformación extraordinaria, ahí hay una inversión grande también. Claro. Mejorar las condiciones de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y de las Fuerzas Armadas, no, óyeme, Yo hice un recorrido por la sede del ministerio con el general Carlos Luciano Díaz Morfa, por todas sus instalaciones. Y yo me quedé totalmente sorprendido. Fui a la lavandería, fui al puerto, a todas partes. Óyeme, increíble. Lo que se ha hecho en las fortalezas dominicanas, en las condiciones de vida, en el equipamiento, en el habituallamiento, como se llama. Los militares que hacían honores, tenían que prestarse los uniformes, porque no tenían. Es verdad. Tenían que prestarse los uniformes, señores. ¿No? Y desde el primer día el presidente ordenó que a los militares se le vistiera, se le calzara con zapatos. Mira, yo estuve en el almacén y ahí hay un oficial, una que es mujer, que te da todos los detalles de cuántos uniformes, botas, medias, calzoncillos, todo, cuántos han entregado, cuántos tienen en el almacén y cómo se hace. Y armas y municiones, no había municiones, viejo, no había una bala. ¿Sabes lo que hacían antes? Era un negocio. Firmaban que entregaron una cantidad determinada y era mentira. Se robaban el dinero. Y como no estaba registrado, eso lo pasaban como cuenta por pagar. Cuenta por pagar. Y como era por cuenta por pagar, iban por deuda pública y muchos tenían que pagar hasta un 30 y un 40% para cobrar esa deuda pública también. Ahora no pasa eso, porque el funcionario que genera una deuda pública lo paga con su patrimonio. Esa es la realidad. Y me dijo uno que es que no puedo, porque es que José dijo un cuchillo. No, pues bien, y así, pero tenemos que seguir hablando de cómo está impactando en la calidad de vida de la gente. José debería ir a todos los programas a hablar, porque el subsidio de los combustibles, por ejemplo, el año pasado, que fue más de 35.000 millones de pesos, evitó que la inflación cayera a un 18.3% y nos quedamos en 7.83%. Es decir, disminuimos más de 10 puntos la inflación con el subsidio de los combustibles. Desde marzo del año pasado la gente no tenía el terror de los viernes. Sí, así es. ¿No? Y eso dio una paz social y una tranquilidad, que ahí viene entonces otra cosa. Como nosotros hemos obligado, hemos llevado a que el portal de compra se lea con el portal de presupuesto, con el SIGEF, que es el Sistema de la Información de la Gestión Financiera del Estado, no hay ninguna licitación que pueda hacerse si no tiene el presupuesto aprobado, ¿no? Si son 200 millones de pesos, tiene que haber la certificación de apropiación de los 200 millones de pesos para el año. ¿Y qué ha pasado entonces? Como hay esa certeza, porque esa lectura, tan pronto gana una persona, gana una empresa, gana una licitación, sabe que su dinero ya está bloqueado en tesorería. Entonces eso ha hecho que los suplidores y los contratistas, viendo esa confianza, han aumentado sus inversiones para agilizar sus proyectos de inversión. Entonces eso ha obligado, por ejemplo, que a obra pública tengamos que agregarle ahora 16.000 millones de pesos para asegurarle el pago a esos contratistas que iban a ejecutar un 40, un 50% este año y ya se han metido en un 70, en un 80% y quieren terminar su obra. Te voy a dar este dato. Tengo un amigo que es suplidor del Estado. Y entonces él me hace un contrato entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. Dice, yo vendo ahora mucho más barato, porque no tengo que darle nada a nadie. Exacto, también. ¿Tú entiendes? Es decir, si yo antes cotizaba ganaba un 30%, ¿no? Porque tenía que dar un 15%. Ahora yo cotizo por un 10%. No tengo que darle nada a nadie. Y no solamente eso. Me habla de los comedores económicos. Que no hay tampoco la componenda de ponme un precio bajito para que tú ganes y luego hacemos una venda.
¿no? Sí, así mismo es. Porque las adendas incrementaban el precio real de 3, 4 y 5 veces. Nosotros... Aun cuando la ley habla de solo 25%. Claro, nada más hasta el 25%. Exacto. Cuando llegamos, encontramos 704 escuelas con contratos del 12, del 13, del 14, que no se le podía incrementar más del 25%. Igualmente, infraestructura, contratos viejos de carretera, a la autopista Duarte era un contrato viejo, que hubo que hacerle el equilibrio económico. Pero para hacerlo hubo que mandar una ley al Congreso, que se aprobó en mayo del 21, lo cual nos atrasó casi un año de ejecución de proyectos por los nudos legales que se presentaban. Y ya eso lo hemos superado. Tenemos que ir a otra pausa, así que con permiso, José, y ustedes manténganse ahí.
Bien, bueno, continuamos con José Rijo en el tema de la vivienda. El presidente ha hecho énfasis en que resolverá en los próximos años el déficit habitacional que hay en la República Dominicana. Bueno, ahora mismo en la ciudad de Nueva York está entregando llaves de vivienda a dominicanos ausentes. Mira, el problema de la vivienda en la República Dominicana es muy duro, muy duro. Es una deuda social acumulada muy grande, muy grande. Y necesariamente tiene que darse lo que la ley que creó el Ministerio de la Vivienda, el 21, todo lo que es el plan decenal para la vivienda, que ahora mismo está en discusión con organizaciones de la sociedad civil y gente que le da seguimiento con la asociación de promociones que promocionan vivienda. Hay datos por ejemplo, ahora mismo están saliendo unos datos en el día de hoy de que hay alrededor de un 16% de viviendas desocupadas en el país, ¿no? Es un dato muy significativo porque eso quiere decir que hay mucha gente que tiene tal vez 2 viviendas o dominicanos en el extranjero que tienen su vivienda aquí, ¿no? Y que al momento de censarla estaba cerrado. O sea, prácticamente estaban desocupadas. Y eso entonces te puede producir a ti un cambio en la metodología de evaluación de las viviendas. Pero hay un compromiso para que la vivienda sea un tema permanente en la inversión pública. Pero hay algo que también... Yo quería preguntarte, José, dentro de ese contexto, los niveles de marginalidad y pobreza en la República Dominicana, ¿ha subido o por el contrario ha bajado gracias a esa preocupación, a esa inversión que viene haciendo de manera sistemática el gobierno? Indudablemente, si nosotros no hubiésemos hecho no solamente las inversiones para el desarrollo, porque es bueno, no puedo dejar de decirlo, señores, hay que recordar para que no se olvide de que nosotros llegamos con un mundo cerrado, con un Estado atrapado por un partido que constituyó un sistema de corrupción e impunidad en el país. Un partido hegemónico. ¿No? Además, azotado por la pandemia, por la guerra de Ucrania, tornado. Óyeme, nosotros hemos resistido huracanes. La tormenta Fiona nos costó casi 20.000 millones de pesos y no tuvimos que tomar prestado para resolverlo. Porque eso fue una calamidad que nos surgió después de haber estado aprobado el presupuesto. Entonces, frente a todo eso, todavía nosotros hemos podido, por ejemplo, más de 275.000 familias no pasaron a pobreza general por el subsidio de los combustibles. ¿Y qué hemos logrado? Nosotros tenemos ahora mismo 1.295.417 familias, hogares, que reciben el subsidio del bono luz y el bono gas. Es una mitigación para la pobreza, porque esos son servicios domésticos que tienen que ser cubiertos sí o sí, ¿no? Por el lado de Aliméntate y de Salud tenemos 1.532.000 personas, familias, que reciben el Aliméntate, los 1.650 pesos, que es el doble de lo que se recibía antes y es el doble de los beneficiarios, con un plan de sacarlo. Hay un programa bellísimo de mujeres productoras que tiene el programa Supérate, por ejemplo de Vallejuelo, productoras de alimentos que en un contrato, en un convenio con un restaurante de la capital, ellos vienen y traen su producto y ese día se cocina nada más esos productos de esas mujeres, lo cual le abre un mercado, ¿no? Y eso no se ve, pero la gente que lo vive, lo siente y mejora sus condiciones de vida. En términos de seguridad social, de personas vulnerables, ¿no? Tenemos 707.000 familias que reciben raciones alimenticias. Antes eran 180.000. Con prácticamente el mismo presupuesto. Prácticamente con el mismo presupuesto. Porque tenemos la limitante que te digo. Los ingresos por impuestos están todos comprometidos.
¿no? En términos de seguridad social, ahora mismo tenemos 7.380.501 beneficiados de la cobertura del Seguro Nacional de Salud, de SENASA. 7.380.000 que tienen seguro de salud. Y eso fue una incorporación de más de 200, más de 2 millones de 2 millones de personas que se incorporaron. Nadie ahora puede decir que no tiene seguro de salud. Antes la gente no se quería pensionar, porque si se pensionaba se quedaba sin seguro. Ahora automáticamente tiene el seguro de SENASA. Entonces hay mucha gente que está procurando su pensión. Igualmente, en salud, servicio de salud, 5.032.000 a la fecha. Yo te estoy hablando lo que tenemos ejecutado este año a la fecha. A la fecha. 2.260.550 servicios de salud brindados en los hospitales autogestionados. Tenemos que hacer otra pausa. Tenemos que hacer otra pausa, la última. Vámonos y regresamos inmediatamente. ¿Cuántos minutos nos quedan? 4 minutos. Aprovechemos estos 4 minutos al regreso.
Y los lunes para el que puede, ¿no? Todos los centros nocturnos, todos los lugares de recreación, todos los colmados y colmadones están llenos de gente. Así es, así es. Y algo importante es... Y hay que tener en cuenta una cosa, en aduana, por ejemplo, un motivo era que el año pasado un furgón te estaba costando $15.000. Pero cuando nosotros hicimos el presupuesto del 22, un furgón costaba $2.500, ¿no? Y nosotros hemos tenido que ir en auxilio con el pan, a través de la harina, los pollos, los fertilizantes, es decir, mitigar la inflación importada y la tasa de interés, porque es bueno que la gente recuerde, en los años anteriores a nosotros, producto de la pandemia y de la guerra, antes de la pandemia y la guerra, la tasa de interés de los Estados Unidos era prácticamente cero. Era un 1%, 0.8%. Habían países como Suiza que para que a uno le guardaran el dinero uno tenía que pagar. A Giorgi le preocupa el dólar. No, el dólar va camino a la proyección que teníamos. Y para el año que viene estamos proyectando a un 68 pesos por dólar, que es una proyección conforme. Nosotros tenemos más de 16.000 millones de dólares ahora mismo de reserva. El precio del dólar es natural porque a medida que se ha inyectado... Primero había una política restrictiva monetaria, recogiendo pesos. Ahora se abrió de nuevo y se les mandó recursos a los bancos para que presten. Y hay más de 56.000 millones de pesos prestados en todos los sectores. Y hay que evitar que esos pesos vayan a comprar dólares para depositarlos a mejores intereses que hay ahora en la banca de los Estados Unidos. Indudablemente, pero la banca dominicana ha demostrado una conciencia enorme de responsabilidad con el desarrollo del país, la estabilidad macroeconómica del país. Y la tasa del dólar es una responsabilidad de todos, porque a ninguno nos conviene. Que la estabilidad monetaria en el país se ha mantenido. Totalmente. La inflación controlada. Ya estamos en la meta, por debajo de 4, más o menos 1. ¿Qué esperamos para este último trimestre del año? Un mayor crecimiento, más estabilidad en todo, mayor inversión pública, indudablemente, porque, te digo, estamos inyectando casi 40.000 millones de pesos en inversión. Y yo hablaba de los militares y de los policías. A partir de octubre, el policía y militar que menos va a ganar el equivalente a $512. Si estamos hablando de que un raso de la policía va a ganar alrededor de 30.000 pesos. Y algo importante que quiero también significar es que se habla mucho de inversión de capital y que el gasto corriente. Nosotros, y estoy poniendo esto como ejemplo día a día, ahora mismo se incorporaron 85 ambulancias para el 911, para la agilización. Pero ¿qué pasa? Esas ambulancias necesitan 1.020 personal, 1.020 personas. Eso significa 3 turnos de 4 personas, un médico, una enfermera, un ayudante y un chofer. Eso en términos financieros son 750 millones de pesos. Para el año que viene el impacto es 1.600 millones de pesos. Entonces una inversión de capital te está impactando en un gasto corriente. Y como los ingresos no crecen, el gasto de capital indudablemente que nos está impactando para el año siguiente. Y esto es todo no es magia, sino un esfuerzo por eficientizar los recursos, que los chelitos rindan. Este progreso, este desarrollo, esta transformación y este cambio debe continuar. Indudablemente que va a continuar. José Rijo, gracias, director general de presupuesto. Como siempre es un grato placer conversar contigo. Amigos, gracias, buenas noches, hasta mañana.